Las aperturas en ajedrez. ¿Ya has aprendido lo básico para jugar ajedrez? ¿Ya sabes mover las piezas, y quieres jugar con un amigo o amiga, pero al empezar el juego, no tienes claro cómo empezar? La idea es dar respuesta a este problema con este video. Un juego de ajedrez se divide en 3 fases: apertura, medio juego y final. Hoy vamos a hablar sobre la apertura, enfocada en jugadores principiantes, con un elo menor a 1200. La apertura es la fase del juego en la que cada contendiente coloca sus piezas de la forma más ventajosa, para estar preparados para la lucha en el medio juego. La apertura tiene varios objetivos que discutiremos ampliamente. El primero de ellos es el control del centro. En el diagrama vemos resaltadas en verde las casillas que corresponden al centro. Estas casillas comprenden E4, E5, D4 y D5. Algunos autores incluyen en el centro, además de las mencionadas anteriormente, a las casillas resaltadas en amarillo: E3, D3, F4, C4, F5, C5, E6 y D6. A las piezas que se ubican en el centro se les llama centralizadas. Las piezas que se encuentran centralizadas adquieren un mayor alcance y poder. Veamos unos ejemplos. En esta posición vemos al caballo que desde el centro puede llegar a moverse 8 casillas, mientras que en una esquina solo alcanza 2. En este otro ejemplo vemos a la dama que alcanza un total de 27 casillas desde el centro, pero desde una esquina su movilidad se reduce a 21. De estas posiciones establecemos la conclusión lógica de que, si es posible, nuestras piezas deben ubicarse en el centro o en cuadros desde los que puedan llegar al centro rápidamente. En la teoría del ajedrez se considera que es mejor colocar en las casillas centrales, al inicio del juego, peones. La teoría clásica recomienda colocar en el centro tantos peones como sea posible. Aunque las teorías hipermodernas recomiendan también controlar el centro principalmente con piezas, esta teoría también afirma que no tener peones en el centro no significa necesariamente haber abandonado el control de este. En este ejemplo vemos que las blancas, después de E4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, F4, enroque corto, caballo F3 y C5 han colocado la mayor cantidad de peones en el centro que han podido. Las negras, por su parte, ya han enrocado, tienen el alfil en un fiancheto y buscan hacer presión con sus piezas, aunque tengan menos peones. En este punto no discutiremos cuál aproximación puede ser mejor, pero quiero que quede ilustrada la diferencia. El segundo objetivo es el desarrollo. El desarrollo se define como el proceso de mover a las piezas más allá de su cuadro original. Sin embargo, este proceso no involucra solamente sacar a la pieza, sino decidir la casilla en la que podría estar mejor situada o desarrollada. Lo ideal es que el desarrollo de una pieza lleve a la pieza a un cuadro útil, que en lo posible genere una amenaza, y que esté relacionado con el centro. En la situación ideal, el desarrollo de nuestras piezas genera amenazas que limitan el desarrollo de nuestro oponente. Con respecto al desarrollo existe un principio y es no sacar la dama a jugar durante la apertura, pues es una pieza de mucho valor, que puede ser atacada tempranamente y llevará a pérdidas de tiempo. Como ejemplo vemos lo siguiente: E4, E5, dama H5, caballo C6, alfil C4, G6, dama F3, caballo F6, caballo E2, alfil G7, D3 y D6. Las blancas han sacado su dama tempranamente, y las negras han ganado tiempos en desarrollo, quedando mejor ubicadas. Las negras ya han neutralizado la iniciativa blanca, pueden terminar su desarrollo en 2 jugadas y prepararse a aprovechar que las blancas tienen a su dama lejos del flanco de dama para atacar con, por ejemplo, caballo E4. Otro ejemplo, más simple pero más claro. Después de E4, D5, E por D5, dama por D5, caballo C3, dama E5 jaque, alfil E2, dama G5, caballo F3,
dama por G2, torre G1, dama H3 y E4. Las negras han movido su dama 5 veces y, aunque han ganado un peón, ha retrasado notablemente su desarrollo, solo han sacado una pieza, mientras que las blancas, por el pequeño precio de un peón ya controlan el centro, han desarrollado casi todas sus piezas menores y pueden seguir ganando tiempos atacando la dama negra. Las blancas claramente están mejor. Deben evitarse estos errores de apertura siempre. El desarrollo es primordial. El tercer objetivo hace referencia a la iniciativa. Si has leído o escuchado diferentes comentarios de partidas, notarás que a veces mencionan la palabra iniciativa. La iniciativa se refiere a que el ajedrez se juega por turnos y, si las negras se mueven igual que las blancas, eventualmente las blancas tendrán ventaja por el derecho de mover primero. Esa ventaja de mover primero hace que las blancas, en la apertura, tengan una superioridad en las posiciones simétricas. Las negras entonces buscarán generalmente evitar las posiciones simétricas con el fin de neutralizar la iniciativa de las blancas o incluso lograr ellas mismas la iniciativa. La iniciativa también hace referencia a las posibilidades de ataque. Como ejemplo de iniciativa vemos las siguientes jugadas: E4, E5, caballo F3, caballo C6. Hasta acá las blancas han desarrollado el caballo, pero con iniciativa, pues está atacando al peón D5, las negras desarrollan también, aunque deben hacerlo defendiendo. Luego sigue alfil B5, otra vez un desarrollo con iniciativa. Luego sigue caballo F6, enroque corto, caballo pro E4, y torre 1. El enroque de las blancas y este movimiento de torre también son desarrollo y también con iniciativa. Ahora se ataca al caballo. Sigue caballo E6 y caballo por E5, recuperando el peón y abriendo la columna hacia el rey negro que no ha enrocado. Vimos entonces que las blancas con cada jugada han desarrollado una pieza y han mantenido la iniciativa. Según lo expuesto, surge un principio básico. En ajedrez los principios no son reglas inquebrantables, pero sí se recomienda al jugador principiante seguirlos hasta que tenga un nivel más alto y pueda calcular cuándo se puede hacer una excepción a los principios. De lo que hemos visto en cuanto al centro, podemos decir que se debe buscar que nuestros peones se ubiquen en el centro, o al menos tengan un contacto con él. El segundo principio derivado de la iniciativa sería, durante la apertura no mover dos o más veces la misma pieza. Otro principio relacionado, recomendado por Nimzowitsch, es que los movimientos de peones no se consideran desarrollo como tal, por lo que se recomienda no mover más de dos peones durante la apertura. Quiero enfatizar sin embargo que estos principios no son rígidos, y en la medida en la que el jugador adquiere experiencia y conocimiento podrá entender cómo quebrantarlos, entendiendo también que hay excepciones como el que una pieza atacada debe moverse para evitar ser tomada, aunque ya haya movido durante la apertura. El cuarto objetivo es relativo a la estructura de peones. El ajedrecista francés Philidor, calificado como el mejor jugador del siglo XVIII, afirmaba que los peones son el alma del ajedrez. La ubicación de los peones en el centro es fundamental durante la apertura y determinará cómo seguirá el juego. En este punto nos damos cuenta de que, la mayoría de las veces es deseable colocar un peón en las casillas centrales. La estructura de peones es tan importante que es la que determina el tipo de apertura. Existen varias formas de clasificar las aperturas, pero acá nos basaremos en la clasificación de acuerdo con el centro de peones. Según esto, las aperturas se dividirían en aperturas abiertas, semiabiertas, cerradas o semicerradas. Existe otra clasificación que lo divide en abierto, cerrado y dinámico, clasificación que también es muy interesante para el aprendizaje, pero por ahora nos quedaremos con la primera. Vemos acá algunos ejemplos. Las aperturas abiertas son aquellas en las que a E4 se responde 5. Las semiabiertas son las que, en respuesta a E4 tienen jugadas asimétricas como C5 o E6.
Las cerradas son aquellas que inician con D4 y luego D5 o C4 de las blancas seguido de C5. Y por último, las semicerradas son aquellas en las que se responde de forma irregular a E4, como por ejemplo caballo F6. Entre las aperturas abiertas están, entre otras, pues no es una lista extensiva, la española, rusa, holandesa, italiana. Entre las semicerradas están la defensa francesa, la defensa siciliana, la defensa Caro-Kann, la defensa yugoslava, la defensa Alekhine, la defensa Nimzowitsch y la defensa escandinava. Entre las defensas cerradas están el gambito de dama, defensa eslava, y apertura inglesa. Y entre las semicerradas están la defensa Nimzo-India, defensa Grunfeld, defensa india de rey y defensa india de dama. Por ahora tengamos en cuenta que el objetivo del video son los jugadores con elo menor a 1200, por lo que no se discutirán las mencionadas aperturas, solo hacemos referencia a ellas con fines académicos. El quinto objetivo es la seguridad del rey. Como sabemos, el rey es la pieza más importante sobre el tablero y al inicio del juego se encuentra en las columnas centrales, lo que significa que, si los peones del centro se cambian y se abren las columnas, el rey estaría expuesto a ataques. Es aquí donde entra la importancia de uno de los movimientos especiales del rey, el enroque. El principio que establecemos a partir de esto es que, en lo posible se debe enrocar lo más rápido que se pueda. Este movimiento le permite al rey estar en un lugar más seguro y facilitar el desarrollo de la torre. Cada apertura tiene sus particularidades con respecto a la seguridad del rey, pero en general un rey enrocado tiene peones que lo protegen, facilita el desarrollo de la torre y casi siempre una o dos piezas menores están cerca para auxiliarlo. Teniendo esto en cuenta, los peones que se encuentran cerca al rey, o las piezas menores que estén cerca de él, también influirán en su seguridad. En el ejemplo vemos un rey que realizó enroque corto. En estas posiciones es común que se someta a ataque el punto H2, que está defendido solo por el caballo y por el rey. Si el peón de H2 avanza, entonces será un blanco fácil de ataque del peón G, con la amenaza de abrir la columna y llegar al rey. También podría ser víctima de un sacrificio de pieza en H3. Por lo que es importante tener en mente que el avance del peón H en el enroque no siempre es recomendable, pues debilita a veces al rey. En el siguiente ejemplo vemos lo que se conoce como un fianchetto. El fianchetto consiste en una forma de desarrollo del alfil, en la que se busca que esta pieza se ubique en una de las diagonales largas. De esta forma el alfil incrementa el apoyo que le da al centro y aplica presión a las piezas que están más allá. Además, el alfil, de esta forma, está más cerca de su rey y puede ayudarle en la defensa. Sin embargo, el fianchetto implica avanzar el peón G. En este ejemplo elegimos el enroque corto de las blancas, pero también puede ocurrir con otros alfiles según el enroque de blancas o negras y si es corto o largo. Tal y como vimos en el ejemplo anterior, avanzar un peón puede crear una oportunidad de ataque, es así como, el oponente puede usar su peón H para atacar y abrir la columna de torre, cambiar el alfil defensor usando por ejemplo su propio alfil y llegar a un ataque de mate usando la torre, la dama y la columna H abierta. En el otro ejemplo vemos que el peón G también se puede usar como medio de ataque, teniendo el rey enrocado corto, pero no siempre es recomendable pues, si el ataque no funciona, podría quedar muy expuesto el rey a contraataques, por ejemplo, de una torre en la columna abierta, o de un alfil en la diagonal. Hasta ahora hemos visto que avanzar el peón H o el peón G pueden debilitar al rey, pero ¿qué pasa con el peón F? Normalmente el avance del peón F no constituye un peligro grande para el rey enrocado. Pero hay que tener en cuenta que, a veces, se debilita la diagonal A7, G1. Veamos el siguiente ejemplo. En esta hipotética variante del gambito de rey, luego de E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, caballo C6, alfil C4, G5, enroque corto. Vemos que,
A pesar de la apertura de la columna F, las blancas se sienten seguras. Si siguiera dama F6 para ejercer presión en D4, y las blancas siguieran caballo C3, las negras no podrían aprovechar la diagonal A7 G1, pues sería un error alfil C5 jaque, pues una vez que el rey se retire a la esquina, estará seguro, y las piezas blancas están listas para atacar a la dama negra expuesta, y presionar al alfil de C5 y al peón de C7. En conclusión, el avance que menos afecta al rey es el avance del peón F para el enroque corto. En cuanto a la seguridad del rey, debemos tener en cuenta algo que podemos ver desde la posición inicial, y es la casilla F2 o F7. Estas casillas son las que menos protección tienen al inicio del juego, pues solo están protegidas por el rey, que es una mala pieza defensiva en la apertura, aunque en el final es mucho más fuerte. El ataque sobre estas casillas lo podemos ver en los siguientes ejemplos. E4, E5, caballo F3, D6, alfil C4, alfil G4, caballo C3, H6, caballo por E5, alfil por D1. Si las negras realizan D por E5 sigue dama por G4 con mejor posición y ventaja de un peón para las blancas. Entonces, en la jugada 5 las negras continúan alfil por D1, las blancas responden alfil por F7 jaque, rey E7 y dan mate con caballo E5. Otro ejemplo. Después de E4, E5, caballo F3, D6, alfil C4, alfil E7, D4, E por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, caballo C6, enroque corto, H3, torre E8, torre E1, caballo E7, alfil por F7 jaque, rey por F7. Si las negras juegan rey F8 o rey H8, las blancas juegan caballo 6 ganando la dama. Así que, después de rey por F7 sigue caballo 6, rey por E6, dama E5 jaque, rey F6 y dama F5 jaque mate. Un ejemplo más. Si E4, E6, D4, D5, caballo E2, C5, E por D5, E por D5, D por C5, alfil por C5, caballo E2, dama B6, caballo F3, alfil por F2 jaque, rey D2, dama E3 jaque mate. Bueno amigos, ha sido un placer compartir estos conocimientos. Recuerden que lo más importante, si tu elo es menor a 1200, no es aprender aperturas específicas, sino estas reglas generales que hemos visto, jugar muchas veces, muchas partidas, en lo posible con tiempos largos. Las partidas muy cortas como las de ajedrez bala son divertidas, pero no ayudan al proceso de aprendizaje. Es mejor jugar partidas más lentas, y repasar siempre las partidas que hayas jugado. Repasarlas te ayudará a darte cuenta de tus errores, para aprender de ellos y mejorar tu juego cada día. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirse al canal para seguir todo el contenido educativo que tenemos. Les deseo un hermoso día. Bendiciones.